Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con el escritor Amaury Ledesma. Él es autor de la obra de la que vamos a hablar el día de hoy, que es Pasiones Ominosas. Es una colección o un compilado de relatos y pues es publicada por el sello editorial Letras Negras, no, por el sello editorial Alas de Cuervo, porque está atravesado por el terror, podremos decirlo. Entonces, Amaury, el espacio es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo y agradezco la oportunidad y el espacio que me brindan para hablar de mi obra. Bueno, yo creo que para empezar podemos hablar un poquito de quién es Amaury, cómo llegó a las letras, para que tanto yo como las personas que están viendo esta entrevista pues conozcan un poquito más de ti. Realmente somos chismositos esta comunidad y nos gusta saber más sobre las intimidades de los escritores. Perfecto, bueno, pues yo nací en Lagos de Moreno, Jalisco, en México. Nací en el 1991, 16 de agosto, y desde que era niño tenía esta inquietud para crear historias. Digamos que yo supongo que muchos de los niños empiezan y las niñas empiezan así, creando historias con sus juguetes y se imaginan y agarran los juguetes y inventan unas historias épicas y epopeyas con todo lo que tienen a su alrededor. Empecé a darle rienda suelta a mi imaginación de esa forma. Ya con el tiempo, pues tuve que estudiar, tuve que alejarme un poco del hábito de la escritura, tal cual no lo tenía desarrollado. Entonces me metí a estudiar arquitectura, perdón, aquí en la Universidad del Valle de Atemajac, en mi ciudad de Lagos de Moreno, y después hice mi maestría en la Universidad de La Salle, en la ciudad de León, que está aquí cerquita de Lagos. Y una vez terminando la maestría, junto con unos amigos, el licenciado Prado y el licenciado Coyoc, en un café pudimos crear un germen de lo que sería nuestra revista literaria, un proyecto aquí en Lagos para fomentar la escritura. Primero era local, era la idea principal para fomentar la escritura y compartir los textos, porque esporádicamente los tres escribíamos textos de vez en cuando y nos los compartíamos o hablábamos de literatura en general o tertulias, hacíamos tertulias en los cafecitos de aquí. Y fue en septiembre del 2016 cuando empezamos a hacer el germen de esta revista literaria, que fue lo que me llevó tal cual a ser un escritor con disciplina y estar recurrente en este ámbito. Me abrió muchas puertas, muchos panoramas, esta actividad de la revista literaria que se llama Perro Negro de la Calle. Y conforme pasó el tiempo, llegó la pandemia y pues tuvimos que enfocarnos más a la revista porque obviamente las personas estaban encerradas en sus casas y fue cuando la revista tuvo un boom, se pasó de ser un fenómeno local, incluso estatal a cierto punto, a ser un fenómeno de todo el mundo, ¿sí? Porque recibíamos textos de cualquier parte del mundo que hablaran la lengua de Cervantes, obviamente, y pues nos fue acercando todavía más a los ámbitos culturales de aquí de nuestra ciudad y nos fueron invitando a proyectos. Y ahí fue cuando de verdad tuve esta disciplina del escritor, porque al principio de este proyecto mmm, escribía un cuento cada mes, la revista era mensual. Entonces, durante todo el mes me dedicaba a investigar, me dedicaba a crear personajes o a divagar la mente para poder crear mis historias. Y sin darme cuenta, de repente ya tenía muchos cuentos, ya tenía cierta experiencia en este ámbito, me metí a estudiar más en esta onda de la escritura y fue como una bola de nieve. Empecé. Ya en el 2022 publiqué mi primer libro, mi primera antología de relatos con la editorial Hayal Guyú de la Ciudad de México, aquí en mi país, y este año publiqué la segunda antología con la misma editorial. Y afortunadamente ya va mi tercera obra con la editorial, con el sello editorial Alas de Cuervo, que estoy bastante contento y agradecido por la oportunidad. No, pues estamos acá con una persona con un muy buen recorrido literario. Me gusta encontrarme con gente que está muy comprometida con el medio. Concuerdo
perfectamente en eso que dices de que el trabajo colectivo realmente es como el germen para que surjan muchos más encuentros en torno a la literatura. Creo que la tertulia y la reunión con otros escritores abre muchísimas puertas, le permite a uno conocer a más personas, le permite conocer nuevas literaturas. Y por eso siempre invito a los escritores a que procuren conocer a otros escritores de sus regiones, de los lugares en los que viven y que comparten este gusto literario, porque hacer redes entre escritores latinoamericanos, creo yo, es muy importante para fortalecer una cultura de una escritura más propia, que no tenga pues como tanta presión de que tenga que ser una literatura que sea para otro lado, porque entonces tenemos que ir a buscar los lectores a Europa, tenemos que irlos a buscar a Francia, bueno, tenemos que buscarlos en otros lados. Y sabiendo que podemos construir espacios de creación colectiva aquí mismo dentro del territorio, así como tú creas tu revista que empieza a agarrar un tinte mucho más nacional y después internacional. Creo que desde otros lugares de Latinoamérica también hay otra gente trabajando en proyectos literarios y ese apoyo es muy especial. Me alegra que hayas podido tener puertas abiertas para hacer distintas publicaciones y consolidarte un poco más como escritor. Sí, así es, lo que mencionas. Poder conectarme con tantos autores y aparte leerlos, porque la revista ahorita está en receso, pero duró 7 años continuamente, cada día 3 del mes salía un nuevo número y cada vez eran más y más, y recibía cada vez más correos porque era el editor yo de la revista. Entonces me permitió conocer muchos panoramas de Latinoamérica y de Europa también, porque nos llegaban de España varios textos y me abrió un mundo de posibilidades de amigos y amistades de autores que afortunadamente aún conservo. Entonces fue fantástico este ejercicio, este proyecto de Perro Negro de la Calle. Repito, era demasiados textos, leí demasiado de lo que está ahorita en Latinoamérica, cómo se mueve el mundo literario de mis colegas latinoamericanos y cómo también los fenómenos digitales y los proyectos digitales en torno a la literatura cada vez están más prolíficos en la red. Y eso me parece muy bonito porque le da apertura a las mentes que tal vez fueron rechazadas en su momento o que no tenían el espacio para poder compartir sus ideas. Estos proyectos literarios de verdad ayudan y son un crisol para poder descubrir muchos autores nuevos. Sí, eso es cierto, ya no se siente usted atrapado en la incertidumbre de que si sus textos no se los recibe una editorial, pues nunca van a ver la luz, que si no salen en físico, pues no es posible que los vendas, ya puedes crearte todo un libro y publicarlo por Amazon y venderlo y divulgarlo en diferentes plataformas que se dedican a como a la comercialización de libros digitales y que puede ser que haya todavía un poco de drama en torno a la figura de algunas aplicaciones para escritores, que por la calidad, que bueno, ya sabes, todas las reglas canónicas de lo que debería ser la escritura, que todavía siguen interfiriendo un poco con el trabajo más libre que hacen algunos escritores que pues han encontrado otras rutas que no es la ruta tradicional de publicar como una editorial, como en este caso que publicaste con Alas de Cuervo, pero creo que eso es lo bueno, creo que la forma tradicional y las formas nuevas de entender la literatura pueden convivir sin que haya ningún problema ni una cosa ahí que impida que usted publique en físico o que simplemente decida que sus relatos van a ir a una revista virtual o que sus relatos o que usted va a crear una página en la que va a poner su contenido, porque también pasa que puedes poner tu contenido a través de cualquier red social y también encuentras lectores. Parece ser que en Internet la gente no lee, pero contra todo pronóstico, la gente de Internet también lee, también se interesa por muchas historias que ahí están. Yo me he leído varias historias que creo que se las ponen como pie de página de algo o como introducción de alguna cosa y la gente escribe ahí. Son escrituras, son formas de expresarse y creo que está muy bien y me gusta mucho que haya esa posibilidad ahora. Cierto, siempre he tenido la idea de que en particular las revistas literarias son como un cofre del tiempo que están en la web.
Lo digo por el ejemplo este que mencionaba de la pandemia. Durante la pandemia, el prólogo de la revista literaria El Perro Negro de la Calle, lo utilicé como una especie de diario que también narraba cómo vivíamos aquí mínimo en mi ciudad y lo que yo sabía de mi país, la pandemia en sí. Entonces, muchos proyectos que están en la web sirven también para eso, para darle esta semilla a la sociedad y a la cultura dentro de los mundos digitales. Y me parece genial. Por ejemplo, también empecé yo publicando tal cual, que no fuera autopublicación en mi propia revista, comencé publicando en revistas digitales de Latinoamérica y posteriormente de Europa. Entonces, eso también me permitió abrirme más panoramas, conocer un poco más de los procesos editoriales y creativos que conlleva y me fui enriqueciendo con estos temas, lo cual me permitió perfectamente poder elaborar mis textos, mis documentos de forma correcta para poder así enviarlos a editoriales y que no hubiese ningún problema, porque suele pasar que te equivocas en el primer párrafo, una errata del teclado y cualquier cosa y te despachan y órale va, porque hay muchos checadores que nada más leen la primera hoja, las dos primeras hojas y si uno ya sabe, lo digo también desde la experiencia, que en cuanto lee la primera página y hay ciertos errores, ciertas cosas, dices, no, no, este no va y no te leen completamente. Entonces creo que también es muy importante eso para el autor, prepararse en cuestión logística, tipográfica, lo que quieras, para poder enviar textos de calidad y de una estructura correcta para que sea más sencillo a las editoriales poder analizarte y a evaluarte a ver si se te aceptan o no. Eso creo que también me ayudó muchísimo. Claro, estar constantemente revisando y corrigiendo otros textos es muy interesante porque pasa que uno con su propia literatura suele ser muy nostálgico. Ya usted escribió algo y usted dice, ay, qué lindo me quedó, sí me gusta, y vuelves a revisar y se te pasan cosas. Pero cuando uno revisa los textos de otra persona, a mí me pasa mucho, dices como, aquí hay algo mal, no me gusta, estoy corrigiendo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Yo aprendo mucho de la lectura de otros porque digo, esto no lo quiero hacer. Esto que esta persona hace no me gusta y no lo quiero hacer o lo hago y que lo estoy haciendo y si no me gusta en la escritura de alguien más, pero la tengo en la mía, tampoco me va a gustar y a otros lectores tampoco. Ese proceso de revisar otros textos le agudiza muchísimo a uno esas herramientas que tienen que ver precisamente con... em, digamos, el ortotipográfico, cómo hacer un buen inicio, si es muy cierto que en las editoriales te descartan desde el primer párrafo, porque si no tienes un primer párrafo contundente, la persona que está revisando tiene una pila de textos completos y dicen, no vale la pena ni siquiera que yo siga revisando. Yo durante un tiempo fui revisora y me gustaba tratar de dar la oportunidad de que me sorprendieran en una siguiente parte, de tratar de leer más de la obra, pero se embarca uno en que tenés ahí el Word lleno y lleno y lleno, entonces viene ese nerviosismo de que se pasen cosas buenas. Una de las cosas que a mí más me preocupaba era que se me escapara algún texto que yo dijera, esto es una joya y tenía que haberle dado la oportunidad de leer un poquito más para dejarme sorprender y es precisamente porque hay que aprender como a crear esas estrategias que hagan que las editoriales se interesen desde el primer momento en lo que uno está escribiendo. Cierto, y también uno como autor tiene los ejemplos, si se poseen los libros, por ejemplo, aquí si yo tengo una duda de cómo se escribe o cuál es la estructura para escribir tal cosa, pues puedo ver cualquiera de mis libros y tener los ejemplos ahí de otras editoriales para poder transmitirlo correctamente y estructurar bien mi texto y poder crear la obra mucho más sencilla para la lectura. Ya la cuestión de cómo se escribe la historia, la cuestión creativa, artística, es correspondiente a cada autor, al fin de cuentas. Pero lo que es la teoría en cuanto a la cuestión ortotipográfica o cómo escribir la estructura de un texto, sea novela, sea cuento, lo que sea, pues le corresponde al autor investigar, le corresponde enriquecerse para que sea mucho más sencillo para ambos lados. Sí, claro que sí. Ahorita que estamos hablando de que cada escritor lo crea de forma diferente, me gustaría que habláramos un poquito más de tu proceso particular de escritura, cuáles son esos libros o esas herramientas, en especial de cómo fue la construcción
Pasiones Ominosas, que es la obra de la que estamos hablando, porque sí me interesan mucho los procesos que otros escritores llevan a la hora de crear sus textos, qué herramientas, qué estrategias, qué son esas cosas que les han funcionado, pues para que sus textos vean la luz. A veces pasa que uno se queda frustrado en el camino y decidió embarcarse en la construcción de una novela y a mitad de camino todo se derrumbó y quedó arrumada y luego trató de hacer otra cosa, precisamente porque no ha, como que uno no ha dedicado el tiempo suficiente a crear un, ¿cómo le llaman eso? Un buen plan de escritura, creo yo. No todos los escritores trabajan bajo un plan de escritura, tengo que decirlo, pero para mí es parte fundamental de la creación literaria ese momento previo en el que yo controlo, en el que yo reviso y estructuro qué es lo que quiero hacer antes de empezar a construir alguna obra. Bueno, en mi proceso creativo, en particular de Pasiones Ominosas, y creo que también se podría llevar a los demás libros que he publicado o que estoy escribiendo, es durante todo un año tener una idea centrada o cuál va a ser la idea principal de la antología en sí, porque hasta el momento nada más he publicado puros cuentos y me siento cómodo en ese ámbito. Es tener durante todo el año esta idea aquí y tener la mente constantemente trabajando, ya sea que esté en mi trabajo normal, ya sea que esté caminando por la calle, ya sea que esté en una reunión con los amigos, tener la mente siempre, siempre abierta a las posibilidades, porque uno nunca sabe cuándo va a llegar la musa, cuándo va a llegar la idea. Y de hecho aquí en mi celular tengo notas, está repleto de notas de cualquier idea, lo más banal posible, las escribo, porque así empieza todo. Y si puedo resolver y crear una historia a partir de un renglón, de una idea o incluso de una palabra, ya lo tengo la mitad del trabajo hecho. Y cuando tengo esta idea, cuando veo la nota, tengo la idea, me acuerdo mucho de Borges, porque una vez me tocó, no recuerdo si fue verlo en una entrevista o leer que había dicho eso, que lo más importante o cuando se crea un cuento es el principio y el final. Si tú como autor sabes cómo va, por lo menos a mí me gusta trabajar así, cómo empieza y cómo termina, el resto, lo que está en medio, es el verdadero reto. Sí, se puede ver muy bonito un final y bla, 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 pero te van a preguntar, ¿y cómo vas a llegar a ese final? Y ahí está el proceso creativo. Entonces, me gusta mucho esto. Si se me ocurre una idea, pues ya sé cómo va a empezar y cómo va a terminar. Tengo que conectar esto. Y esa es la verdadera magia. Cómo una cosa A lleva a la cosa B y siguen como en efecto dominó. Principalmente me gustan los finales que te sorprenden, te sacan ese suspiro, ya sea por mera maravilla o porque de verdad me van a odiar con este final, me van a crucificar con ese final. Me ha pasado porque a veces les comparto mis textos a mis amigos o a mi mujer y me dicen, oye, pasaste un poquito y que eres muy cruel y estas cuestiones de los personajes que me gusta hacerles sufrir principalmente. Entonces, con Pasiones Ominosas fue todo el año 2020, 2021 y parte del 2022, donde tuve este proceso creativo de intrigarme más por la psique humana, de cómo el ser humano es bello, sí, lo es, pero también es un monstruo. Entonces, esta dicotomía, estos dos lados de la humanidad me intrigaron bastante y fue cuando empecé a relatar estos cuentos. Son en torno a la fantasía, incluso algunos pegados a la ciencia ficción también, pero la fantasía es una mera excusa para demostrar que el ser humano es un monstruo, muy en sus adentros y otros también muy en sus afueras, pero esto fue lo que traté yo de transmitir con Pasiones Ominosas. Vayamos al primer cuento, lo que pasó en el sótano. Eh, este cuento relata la historia de una familia que fue encerrada en un sótano, que el padre de familia los encerró en un sótano durante una nevada en un pueblo del norte y pues ahí está lo principal, de cómo alguien es capaz de hacerle eso a alguien de su propia sangre, de su familia, y lo que sucede después. Ya no voy a entrar en spoilers, pero es eso de la maldad humana y cómo podemos nosotros como escritores explorar esos ámbitos del odio, de la maldad, del sufrimiento
que la humanidad experimenta día con día. Por eso dice la explicación del libro que se siente como algo muy natural, algo muy cotidiano, porque quería que fuera la idea principal, tratar de asentar los textos dentro de un ámbito cotidiano para que no fuera tan maravilloso, tan cuento de hadas, sino que el lector se conectara, que se sintiera cierta empatía por el personaje, ya sea por el entorno, ya sea por su forma de ser o por las vicisitudes que le suceden al carácter, al personaje. Entonces, ese fue el proceso creativo de Pasiones Ominosas, centrado en la maldad humana, en la psique humana, todo lo odioso que podemos ser nosotros como seres humanos. Me quedé pensando en algo que dijiste que me interesa mucho, y es que te gusta tener finales sorpresivos, finales, ciertos finales que remuevan fibras, y a mí me pasa que también me gusta mucho ese tipo de finales, pero me gustaría preguntarte, ¿tú cómo evitas que estos finales se sientan un poco arrastrados los cabellos de un machine, ya sabes? Resolví a última hora porque es una de las cosas que más me afecta a mí cuando releo mis historias, que trato que el final sea impactante y que el lector sienta que lo revolucioné, pero termina siendo como que parece que mis finales están puestos para romper con todo el hilo argumental que vengo tratando y se ven salidos de los cabellos, ¿sí? Como, bueno, arrastré un final ahí para salir de paso, y ese ha sido como mi gran reto con esto de experimentar con los finales. Una vez estudiando la obra de Poe, me encontré un texto, no recuerdo el nombre del texto, que decía que en la obra de Poe, en particular en El corazón del Ator, el final, tal cual, entre comillas, el final del corazón del Ator está al principio, en el primer párrafo. O sea, eso te da la explicación total del final de Corazón del Ator. Entonces trato de hacer eso. En el primer párrafo te doy las pistas, no contundentes, pero están escondidas ahí para que a lo largo de la historia no existan Deus Ex Machina. Eso lo trato de evitar demasiado, de hecho los aborrezco, no me gustan los Deus Ex Machina y al principio los cometía, no entendía bien el concepto de Deus Ex Machina, pero con el tiempo fui puliendo eso y trato de hacer eso. En el primer párrafo tiene que haber pistas contundentes sobre el final. Deben estar escondidas ahí para que el lector sea mucho más natural el final. Sí, es sorprendente, es revelador, es malvado el final, pero es natural porque ya fue leyendo las pistas. En el primer párrafo es lo principal, luego puedes dar algunos toques en el desarrollo del texto, puedes dar algunos toques para evitar el Deus Ex Machina, pero considero que eso que leí de la obra de Poe, sobre todo de Corazón del Ator, me ayudó también bastante para evitar los Deus Ex Machina. Y cuando los finales son sorprendentes, porque a mí me gusta leer finales sorprendentes y uno siempre trata de escribir aquello que le gusta, parafraseando a Ray Bradbury, eh, yo recuerdo mucho este cuento que leí, que es mi cuento favorito de todos los que existen, es de Isaac Asimov, se llama La Última Pregunta. Ese cuento, no, se me enchina la piel nomás de Uf, recordarlo. es un cuento maravilloso. Sí, También es mi cuento favorito. Es como, es perfecto. sí, y es exactamente, nomás falta vernos a nosotros dos para poder imaginar el final de ese cuento. Yo recuerdo cuando lo leí hace como unos 6 años, y yo estaba sorprendido completamente porque Asimov hace algo maravilloso. Te desarrolla una historia, es cierto, una historia plagada de ciencia ficción como tal, que ya en nuestros tiempos ya no es tanto ciencia ficción con las ondas digitales, pero te desarrolla toda la historia, llega hasta un punto donde dices, ¿cómo va a acabar esto? No entiendo cómo va a acabar, cómo va a ser posible que este final sea tan genial, tan sorprendente. Y en una línea, en la última maldita línea de ese texto, te da el boom. Y yo quedé encantado, enamorado de ese cuento y me estremeció bastante. Fue hermoso. Entonces trato de imitar a Simov en ese estilo, donde el autor trata de poder sorprender al lector, que se sienta o ya sea incómodo, pero que haya algo que lo haga conectarse con el texto, que cada vez que recuerde el texto, como nos pasó a ti y a mí, se nos enchine la piel y nos emocionemos por ese texto.
Entonces eso quiero siempre hacerlo en mis relatos. También quien lo hace muy bien en algunas de sus obras es Borges. Mi cuento preferido de Borges son Las ruinas circulares, donde también el final es precioso. O incluso Cortázar con La noche boca arriba, donde también el final es sorprendente y te estremece. Estos estremecimientos creo que son la experiencia artística que uno como cuentista puede llegar a tener con el público, porque las novelas sí son más prolongadas, tienen más desarrollo, es la extensión, lo que quieras, y puede que algunos elementos sí sean sorprendentes, pero el final suele ser un poquito más tranquilo. El cuento nos permite a los escritores llegar al lector contundentemente, darle con todo en la nostalgia, en el miedo, en el horror, pero que sea contundente. Eso es lo que me gusta de escribir cuentos, maravillar al lector en poco tiempo. Sí, creo yo también que hay mucha gente que no quiere mucho al cuento, precisamente por porque lo consideran muy pequeño y realmente creo yo que un cuento es como una novela muy resumida en la que puedes explorar un montón de cosas y es difícil y han habido grandes cuentistas que han hecho una cosa maravillosa como los que mencionabas ahora, pero también es uno de los espacios en los que yo me siento más cómoda en el cuento. Creo que no agota, es capaz uno de construir un cuento en poco tiempo, puede uno jugar con muchos elementos y puede darle finalidad. Yo cuando escribo una obra muy grande, la acompaño con cuentos. Si estoy en un proyecto de novela, al mismo tiempo que escribo la novela, necesito parar, escribir un par de cuentos para abandonar la obra completa porque me aburro muy rápido. Es decir, si estoy escribiendo algo después de un tiempo de trabajarle y trabajarle a lo mismo, es como, ya déjame ser un rato. Y los cuentos son ese lugar de satisfacción en el que en una sola sentada puedes construir desde el inicio hasta el final, sin que quede la zozobra de ya quiero terminar. Si luego le toma a uno tiempo corregirlos o nunca los corrige, a mí me pasa que yo escribo cuentos que sé que en el fondo nunca voy a corregir y que van a estar ahí perdidos todos por dioseros, pero el solo hecho de tener esta posibilidad de abrir y cerrar un universo en poquito tiempo, creo que al menos para uno como escritor es satisfactorio en la medida de la insatisfacción que da enfrentarse como a proyectos grandes que toman años. O sea, pues escribir una novela puede tomar varios años, corregirla puede tomar otros tantos, entonces es un proyecto en el que uno vislumbra el final muy lejos. Y los cuentos son ese espacio lindo en el que simplemente puedes hacer muchas cosas, puedes abordar varios temas, todo muy rápido. Para la gente ansiosa, escribir cuentos es como un alivio. Sí, Y es está cierto, y bien bien. lo decía Cortázar, nosotros como cuentistas tenemos menos margen para poder conjugar todo la cuestión narrativa, pero en poco espacio, y tenemos la obligación de crear coherencia en poco espacio. Entonces, eso me parece, sin demeritar, por supuesto, a la novela en sí, pero considero que para nosotros los ansiosos el cuento es mucho más relajante, mucho más... Es un triunfo escribir, terminar un cuento, es un pequeño triunfo que te da paso y paso y paso para crear grandes obras más extensas. Sí, exacto. Creo que también practicar cuento hace que usted aprenda un montón de cosas que puede utilizar en la novela, pero que es más difícil que usted las ponga en práctica en la novela sin antes haber escrito cuento. Yo creo que una de las cosas que valoro mucho de mi proceso, digamos, escribiendo, es haber llegado primero a los cuentos antes de enfrentarme porque antes de escribir cuentos hice un primer intento de novela y salió, no, ahí sigue almacenado con todos mis sueños y esperanzas, porque me agoté en ese primer intento del todo el tiempo que toma escribir una novela y la dedicación y luego conocí los cuentos. Cuando conocí los cuentos dije, qué maravilla, hay cuento corto, hay cuento no tan corto, hay cuento largo, entonces hay, incluso creo yo que hasta me gusta mucho el relato
que es como todavía una versión más sintética de un cuento. Todavía en el relato puedes jugar muchísimo más a dejar cosas sueltas, a que sea como una fotografía, un momento. Estos dos géneros a veces para mí se confunden. A veces estoy tratando de escribir un cuento y en realidad me sale un relato porque no logro encontrar todos los elementos del cuento y desarrollarlo. Pero es satisfactorio porque termina siendo exacto, puede ser un pedacito, una imagen, un fragmento de una historia mucho más compleja, pero que está ahí reflejada a partir de esa ventanita que se abre cuando uno aprende, por ejemplo, a manejar la escritura corta. Para muchas personas es súper difícil porque les gusta en todas sus historias tener más de 5 personajes, que todos se conozcan, que armen paseo, que vayan de parranda. Entonces el cuento no les funciona precisamente porque no pueden, o sea, siempre se les queda algo por fuera. Es verdad, y incluso también nosotros como cuentistas podemos hacer el ejercicio, porque ya lo he hecho, de crear cuentos, pero que estén conectados entre sí. Eso también me apasiona bastante y me apasiona porque he leído Lovecraft. Lovecraft es uno de mis grandes ídolos literarios y me intriga, me interesa bastante la cuestión de cómo en una antología de cuentos, de repente estás leyendo un cuento, bla, 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 sale el monstruo, sale tal universidad, tal texto, tal libro, lo que quieras, referencia. Llegas al octavo cuento de 15 de la obra y de repente, ¡pum!, te menciona algo que ya leíste en el primer cuento. Entonces, sin arruinar la estructura del cuento que estás leyendo. Entonces, eso también me gusta mucho, cómo se conectan estos cuentos, este universo. Al principio, cuando empecé a escribir, lo hacía muy recurrentemente, la cuestión de crear una antología y que un universo entero lo compartiera esa antología. Es algo difícil. ¿Por qué? Porque tienes que apuntar, tienes que hacer biodatas, tienes que hacer todo esto para que sea coherente. Te equivocas en algo y arruinas todo el universo y se fue a la basura todo. Entonces, me parece que es un ejercicio interesante como cuentista también crear estas conexiones, estos universos para poder conectar al lector con el universo que intentas crear. Sí, recientemente descubrí eso y también estoy así como en la tarea de crear toda una antología en donde todos los cuentos sean diferentes, pero estén atravesados por un hilo, por un mismo hilo conductor, pero estoy como en esa búsqueda de cuál es el elemento adecuado, que sea ese cordón que una todos los cuentos, que no sea un cordón que se vuelva fastidioso. Había pensado en un montón de ideas que tenían que ver con eso. Ni el espacio ni el tiempo puede ser el mismo, pero tiene que haber un elemento que conecte a todas las historias y que pueda leerse tanto como una antología como una novela, como digas, ah, bueno, no, esto yo puedo leerlo y es una historia que tiene un inicio y tiene un cierre, pero en medio no importa si usted lee los cuentos en desorden, inicia por uno, inicia por el otro, por donde usted inicie, en fin de cuentas, termina siendo un ejercicio conectado de alguna manera, pero es un trabajo difícil llegar a ese elemento y todos como que vamos priorizando algunos elementos más que otros. Hay gente a la que le gusta conectarlo por lo físico, otra que le gusta por lo espiritual, entonces todas las historias tratan, por ejemplo, de la muerte. Entonces, su hilo conductor es la muerte, son distintos relatos, pero encuentras eso, una conexión. Entonces es una búsqueda, pero me parece sí muy hermoso, una forma de escribir cuentos que requiere mucho más trabajo que crear una antología salpicada, ¿cierto? Que dices, esto es la suma de muchas cosas que he ido escribiendo y las metí, las armé y salió una historia. Creo que es una evolución precisamente de las antologías o de las colecciones de cuentos, es una evolución porque te da micro y macro historia. Es como es lindo. A mí me tiene muy interesada y estoy explorando un poquito a ver cómo me va. Espero encontrarme a gente haciendo lo mismo para encontrar uno alguna ruta por la que irse encaminando. Hay un concepto que descubrí, que lo llevé a la práctica, que se llama una novela en formato fix-up. Las novelas en formato fix-up son compendios de textos de cuentos o pueden ser relatos
pero que están conectados entre sí, forman una historia que tiene un orden. Cuando tú lees un cuento individualmente, pues tiene su desarrollo normal, si puedes leer, no puedes decidir no leerlo el resto de los cuentos, pero y funciona aún así. Pero en compendio, en conjunto, estos cuentos en el formato fix-up crean una historia lineal que es sorprendente porque este concepto del fix-up te permite hacer precisamente lo que estamos comentando, conectar un universo, pero sin quitar la importancia a lo particular, que es el cuento en sí mismo. Entonces, me gustó mucho, espero que se publique el libro el próximo año y me gustó el ejercicio de crear un fix-up para poder conectar más mi universo que intento crear. ¿No? Y que este formato te salva de un montón de cosas, las mudas temporales, las mudas espaciales, no tienes que hacer toda esa chamba. Simplemente tus historias tienen un tiempo definido cada una, están aparte, son individuales, no tienes que justificar por qué me moví de aquí para allá y por qué cambié todos los personajes y por qué moví todo, que son cosas que en la novela, pues, en la novela te tienes que comprometer resto con estos detalles porque se te escapa el tiempo, se te escapa la atmósfera y se murió todo el encanto de la obra. Entonces también he estado como muy fascinada con este concepto de cuentos que traen un hilo conductor o que generan al mismo tiempo una macrohistoria que no necesariamente tiene que ser lineal. Eso me emociona mucho, que no tenga que ser una historia lineal, sino que acá, rayando con lo pretenciosa, tratar de hacer este ejercicio de en cualquier orden que puedas leer, puedes entender la macrohistoria que hay detrás de esto, pero pues ya veremos. Por ahora me gustaría que habláramos un poquito más a fondo de algunas de las historias que cuentas en Pasiones Ominosas. Me gusta el nombre, Pasiones Ominosas, creo que es la primera vez que escucho la palabra ominoso. ¿Qué será ominoso? Vamos a googlear la palabra ominoso. Y creo que fue una buena elección, sus sinónimos estaban un poquito no tan chéveres, entonces sí me gusta. Eh, no sé si sienta que del todo las historias tengan que ver con las pasiones ominosas de los seres humanos, pero se navega por este concepto y eso me parece muy chévere. Así que quiero empezar con uno de mis relatos favoritos. Eh, Creo que es por su simpleza y porque al final como que no lo catalogo un poco más en relato, no busca tampoco decirte mucho, pero deja un sentimiento muy genial y la idea me pareció muy chévere, creo que se llama Radio Fantasma Radio Ultratumba. de Ultratumba. Radio Ultratumba, sí. Ah, Radio Ultratumba. Que me pareció un concepto súper genial, me pareció muy bien ejecutado, me parece que no necesita más, que tú empiezas a leer el hecho de que esta persona va y paga así como en Rocolita para encontrar un canal y dice, no, yo quiero hablar con Julanito. Y te lo traen, te conversa, te hablan de esas cosas de la vida, me gusta mucho esa cotidianidad, pórtate bien en tu casa, cuida bien de tu esposa, bueno, cosas normales de la vida cotidiana, pero te la está diciendo un radio que está tal vez sintonizando energías mucho más lejanas. Pero lo interesante de esta historia no es eso, lo interesante de la historia es que también te ponen un dilema de decir, el anhelo de lo otro también te lleva a la pérdida de lo que está aquí y ahora. Entonces el Sí. final es muy sorpresivo aunque te viene diciendo, uno ya te propone ahí un conflicto como de, bueno, no hiciste algo que debías hacer por estar haciendo otra cosa. Eso ya forma un precedente como que dices, bueno, esto va a tener consecuencias, porque si tienes una tarea y la dejas a medias, pues no hay algo que concluyó. Y cuando termina escuchando esta voz tan familiar a través de esto, es como que el mundo se derrumba y es como, perfecto, es perfecto. Me pareció uno de mis cuentos favoritos en estructura, en la forma en la que decides hacerlo. Muy simple, porque no hay gran detalle, no te mueves a ninguna parte, simplemente es ir a escuchar ahí los consejos que cree necesitar y las respuestas que cree necesitar y encuentra ahí todo supuestamente lo que necesita mientras al mismo tiempo abandona todo lo que es real, todo lo que es material y con lo que debería estar más conectado, y al final todo se junta en una ironía, para mí, perfecta.
Sí, precisamente esa palabra ironía es lo que yo utilizo mucho en mi obra, me fascina, y sobre todo la ironía para hacer sufrir al personaje en sí. Y el concepto de Radio Ultratumba se me ocurrió por un personaje de aquí en mi ciudad de Lagos de Moreno, que era un señor ciego que se sentaba siempre al lado de un templo y traía su grabadora de esas de los 80 y siempre estaba con ella, o sea, sentado ahí reproduciendo, sintonizando. Entonces, y aquí es muy famoso ese personaje, hay murales y grafitis de él, lo quiere mucho la sociedad laguense. Entonces se me ocurrió esta idea y sobre todo la simpleza, lo que tú mencionas, el cuento no necesita ser largo por sí mismo, tiene un principio, un desarrollo y un final que son simples y atrapan al lector y lo dejan satisfecho, creo yo, y eso es lo que me interesa y sobre todo ese final, lo que te digo, la última línea es lo que te hace estremecer y te fui dejando ahí algunas migajitas para que todo conlleve a la lógica de ese final y es como abandonas el presente por otras cosas que van más allá de tu mundo, que es el pasado en sí. Entonces, me pareció también un ejercicio bastante enriquecedor y creo que raya en la comedia negra. Porque yo cuando hice ese final que se me ocurrió, lo estoy escribiendo, estaba riéndome. No estaba así serio, así como escritor de miedo. No, yo me estaba riendo completamente. Y si me dijeron, oye, esto es comedia negra, y dije, sí, es comedia negra. El terror no está tan reflejado en sí. El terror está en el título, ahí está, Ultratumba. Te evoca que va a ser algo terror y te va a dar mucho miedo y al final te sorprende con la ironía y con la comedia negra. He hecho otros relatos que tienen ese tinte de comedia negra que no sabes si reírte o estremecerte y quedarte como, ah, caray. Y me gusta mucho esa clase de ejercicios. A mí risa no me dio, la verdad. Y creo que yo categorizaría esto como de pronto como terror cotidiano. Creo que México, Colombia y mucha de Latinoamérica vive como una energía muy mágica. Estamos sumergidos en un mundo mágico que es real para mucha gente y que incluso para nosotros mismos, yo siento que aunque yo me considero una persona escéptica respecto del terror que tiene que ver sobre todo con la religión, ¿cierto? Si yo digo, yo no creo de un lado, no creo del otro, pero sí soy muy mística. Me encanta que hayan formas de percibir la realidad de otra manera, que hayan conocimientos ancestrales, que hayan conocimientos esotéricos, que hayan personas que se dediquen al ocultismo, que sí me hago entender. Eso me refleja precisamente este radiecito. Me lo imaginé así como un portal directo a, no sé, una llamada, me imaginé allá, te llaman desde el más allá y el más allá es el más acá nuestro. Me lo imaginé mucho a cosas que sí sucederían, a familias, por ejemplo, que celebran el Día de Muertos, que van hasta el cementerio y ahí están, conversan, comen, hacen todo con su familia. Me parece absolutamente creíble. Yo dije, sí, esto sería algo que yo haría si me encuentro una persona que dice, bueno, contáctate con el más allá. Confío en eso, ¿cierto? No soy religiosa ni nada, pero este tipo de historias me gustan porque hace parte precisamente de ese pensamiento mágico colectivo que tiene Latinoamérica y que me parece súper maravilloso para la literatura porque creo que hay mucha variedad en este pensamiento mágico, cosa que creo que se le agotó a los países muy desarrollados. Perdieron como mucho contacto con lo místico, con lo mágico, el mundo racional y el desarrollo tecnológico y toda esta onda sí, del desarrollo tecnológico, ¡puf! Les robó toda esta capacidad de pensar el mundo desde lo ritual, cosa que nosotros apenas estamos soltando. Y yo me niego a soltar eso porque este tipo de historias tienen sentido profundo y me parecen maravillosas en la medida en la que siento que para Latinoamérica son reales. Sí, e incluso también hay otro cuento en la antología que es el de Eliseo Ascendido. Es un recurso que me gusta mucho utilizar, que es la cuestión de la narrativa rural, cómo se desarrolla una historia dentro de lo cotidiano, de lo rural, porque yo cuando era joven llegué a trabajar en esos ámbitos y me encanta, me fascina lo coloquial, me fascina
las frases que tiene la gente del campo, todo este mundo que es un mundo muy distinto al de la ciudad y al que tú mencionas de los países desarrollados, te da un crisol para desarrollar historias bastante eh, conectadas con lo ritual, conectadas con lo mágico, incluso también con lo sobrenatural y la ciencia ficción. Por ejemplo, en Eliseo Ascendido es la historia de un jornalero de Jalisco pierde a su mujer durante la pandemia. No lo digo tal cual que es la pandemia del COVID, pero se sobreentiende ya porque ya es parte de nuestro imaginario colectivo. Y toda esta forma de hablar de las personas del ámbito rural me gusta demasiado, me intriga y cómo se puede desarrollar una idea que al final es ciencia ficción, si tú lo planteas tal cual es ciencia ficción, ese cuento, pero está en lo cotidiano, es algo que, entre comillas, podría pasar. O sea, el desarrollo de ese cuento es tan cotidiano que dices, pues a lo mejor y si pasa en aquel rancho o en aquella comunidad, pudo haber llegado a pasar o puede pasar. Entonces me gusta mucho. Tengo otros cuentos de esa índole que es como una especie de colección, una conexión entre esos relatos donde los personajes forman parte del mundo rural, se expresan como se expresan las personas del mundo rural con las que yo tuve la fortuna de trabajar y de conocer. Entonces, lo cotidiano, más que nada, es lo que me interesa en esta clase de relatos. Y a mí me gusta mucho porque creo que muchos se jactan de escribir para el vulgo, ¿no? Que ay, la literatura ya es algo de acceso para todo el mundo, pero te das cuenta que las historias que se cuentan no tienen nada que ver con el vulgo al que quieren llegar. Siempre son historias que están alejadas de su realidad, de su contexto, de su manera de vida. Y también te pones a pensar, bueno, es que la literatura es un escape, sí, pero la literatura también es una forma de autorreconocimiento, es una forma de entender el entorno en el que usted vive. Y cuando usted se acostumbra tanto a que las historias son de afuera, a mí me pasó durante mucho tiempo que no sé, mi bagaje, tanto académico como literario, era muy extranjero. Entonces leía a mucha gente de afuera. Sí, entonces eran historias que sí eran entretenidas, pero no me hablaban de nada cercano, me gustaban, decía qué chévere el amor, qué chévere los castillos por allá en los riscos, pero eso yo no lo veía. Mira, yo aquí en mi barrio no veo ningún castillo. Eh, yo... Sí, no te preocupes, ven, no hay ningún problema. Podemos estar tranquilos, no, no pasa nada. Te espero un momentito, tú tranqui. Disculpa, que está conectado y no me carga y ya se está acabando, perdona. No, no te preocupes, dale. Esperaremos un poquito aquí a Mauri mientras va y trae su cargador. No se desconecten, seguimos aquí, pero los problemas técnicos están a la vuelta de la esquina. Listo, disculpa. No, no te preocupes. Ya he hecho tantas veces esto y me han pasado tantas que ya fluyo con el universo y sus cosas. Entonces sí, creo que la literatura debe también tratarse de esas cosas que le lleguen a las personas y la forma en la que usted le cuenta ciertas historias a ciertas personas es importante y me gusta mucho que lo tengas a consideración a la hora de escribir, decir, quiero retratar algo. Me faltó a mí un poquito, creo un poquito en estos relatos jerga, me faltó acento, mexicanidad, no sé porque soy muy amante de eso. Me gusta mucho cuando los escritores dicen, me comprometo hasta acá con mostrarte que aquí hay variedad, que tenemos jerguita, que tenemos acento, que ciertas palabras las usamos como muletillas. Eso me gusta mucho, pero creo que también es una cuestión de gustos de los escritores si deciden inmiscuirse un poco más o no en cuestiones de ese tipo más de cómo habla la gente de su región, porque a veces ser regional se ve como algo negativo en la literatura, como que, ay, debes escribir mucho más hacia lo universal, porque ir hacia lo regional es como no tan chévere, no sé cómo decirlo, pero Sí, en lo particular, lo regional
me interesa, me gusta bastante porque permite conocer el ámbito del escritor. Está bien escribir hacia lo universal para que sea, entre comillas, entendido, captado por la mayoría de seres humanos, pero creo que la jerga, creo que la cultura, la sociedad son completamente distintas en todo el mundo. Entonces, considero que escribir en, en la cuestión regional permite conocer más panoramas al lector y incluso también a los autores para poder exponer su día a día o cómo está su cultura, cómo está su sociedad. Entonces, a mí me interesa mucho ese ámbito y lo de la jerga también me interesa porque yo he llegado a conocer autores que sí quieren intentar ser muy propios o quieren escribir como si estuvieran, no sé, doctorado honoris causa, lo que sea, y pierde completamente el sentido, son muy grandilocuentes. Entonces eso no va a llegar o por lo menos sería muy difícil que llegara a la sociedad completamente. Podría llegar a ser valorado por la parte intelectual, los grandilocuentes de la sociedad, pero lo importante para el arte en sí, es dejar a la sociedad, a la cultura donde tú naciste o donde tú te estás desarrollando, exponerla y dejársela para que sea entendible a todo el mundo. Entonces, no voy a escribir palabras rimbombantes para sentirme yo que soy un súper intelectual y que conozco tal palabra y guau, 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 porque no, eso no es muy importante. Y eso lo aprendí de mi asesor de tesis. Eh, Esta cuestión de conectarse con la sociedad de la que yo formo parte, porque yo soy uno de ellos, es más sencillo si lo haces coloquialmente. Así te puedes llegar a conectar mucho mejor con ellos. Va a sonar muy coloquial lo que voy a decirte, pero así me lo contó. Me dijo, ¿qué crees que se acuerde más la sociedad de nuestro país, en donde tú estás viviendo? Te puedes ir a cualquier barrio del país, a donde tú quieras. ¿Crees que sepan quién es Vivaldi? ¿O crees que sepan quién es Gloria Trevi, que es una artista de acá? Suena un poco coloquial lo que me dijo, pero entendí y capté el hecho. Eh, Al pueblo, a la sociedad, tienes que ofrecerle cosas que son cotidianas para ellos. No estoy totalmente alejado de si es bueno o malo, no, eso no lo tomo en cuenta, pero algo que se acerque a ellos, que forme parte de su vida, de su cotidianidad, porque si no se van a alejar de ti. Yo como autor quiero que la mayor cantidad de personas lean mis cuentos, obviamente, no solamente un sector. No me interesa un sector ahí puntual, quiero que muchos lo lean. Entonces, creo que puedo llegar a hacer un equilibrio entre estos dos ámbitos para poder conectarme con la mayor cantidad de lectores, que al final, como artista, es lo que me interesa a mí, que los cuentos sean leídos, porque si no se leen, están muertos. No me sirven de nada ahí escondidos o guardados, están muertos, nacieron muertos. Entonces, me interesa mucho que lo conozcan las personas. Claro que sí. ¿Qué te parece si hablamos de alguno de otros relatos que me gustó? Por ejemplo, bueno, este me pareció perturbador, me pareció profundo, me pareció que se llama Destino Sonriente. Es un cuento, es un cuento que consideré muy perverso, no por el hecho de que te muestre la perversidad, sino porque es perturbador la historia. Definitivamente. Creo que la mayoría de los que me gustaron es precisamente porque desarrollas y anclas bien el final, es verdad, ahora que me pongo a echar cabeza de cuáles fueron mis favoritos, precisamente son estos en los que logras que el final se entrelace bien con todo y le dé un sentido completo a la historia. Eso es lo que pasa, que los finales de estas historias que más me ha gustado terminan dándole el sentido completo a todo el relato. En este caso, en el del destino sonriente es brutal, porque entonces todo el tiempo estás ahogado persiguiendo la razón por la que esta persona precisamente ve a esta figura en todo lado y que lo persigue, pero nada pasa. Lo acompaña por una razón y al final la razón es como, qué brutalidad de historia y me encantó porque la figura de la muerte es muy usada dentro de la literatura, siempre está tratando de reclamar algo, pero acá me encanta porque dice como que es el lacayo, esa mala suerte que cargaba esta persona era lo que hacía que esta entidad estuviera tan conforme a su compañía porque sabía lo que se venía de su mano. Me pareció también un cuento fantástico y tiene el mismo carácter del otro.
no busca ponerte a reflexionar sobre tampoco la muerte, sino que te trae una situación cotidiana, como puede ser un accidente de tránsito, como puede ser la imprudencia de un conductor, en este caso como este que se queda dormido, que son cosas normales de la vida. Tú todos los días te encuentras un accidente de tránsito, pero agregarle esta ironía, nuevamente, esta ironía de te estoy acompañando no porque quiera reclamar tu vida, sino porque voy a reclamar la de otro montón que tú vas a tomar por mí. Te lo agradezco y eso me tiene aquí feliz acompañándote en todos los momentos. Es como, Sí, ese cuento también me gustó mucho hacerlo porque yo lo iba a terminar en cierto momento donde dices, aquí va a terminar y va a pasar algo malo. No sé si recuerdas, donde se sube al auto con su familia. Entonces, ahí va a terminarlo. Dije, pues, sí me parece irónico, pero no me cuadraba. Decía, no, como que no es tan sorprendente. Entonces, pude hilar otra idea que tenía de una noticia desafortunada que también pasó aquí en mi región, que es el final de este cuento. Prácticamente es esta noticia desafortunada y creo que quedó correcto en el ámbito del cuento y regreso a lo cotidiano para que en mi región, si se lee, se entienda y que las personas que conozcan la noticia, la mala noticia esta de este incidente, accidente que pasó, lo relacionan rápido. Entonces se conecta con lo cotidiano, con lo que yo vivo. Entonces me pareció macabro, sí, fue bastante siniestro, pero al fin de cuentas logré mi objetivo que es sorprender. Y, y repito, la última línea, también eso me encanta hacerlo y conecta todo y te da la lógica de todo y es fantástico, ese ejercicio me gustó bastante. sí, creo que pasa con algunos de tus cuentos y es que logras hacer muy bien ese ejercicio de consolidar un buen final. A mí no me esperaba el final, no me esperaba el final. Yo pensé, va a morir su esposa, va a morir su hijo, alguna cosa más de ese estilo, porque claro, la presión que genera que todo el tiempo esté ahí, que el conductor esté preguntando, cuando avienta el café dices como, no puede ser, no puede ser, y de repente, ¡pum! Y no es una realidad lejana porque en mi país pasa eso cada rato, sobre todo con los transportadores de carga que van desde el centro hasta el sur del país, que atraviesan fronteras, son viajes muy largos y muchos se quedan dormidos y ocurren estos accidentes, son muy frecuentes. No es una cosa que uno diga, no, es que de vez en cuando pasa. Entonces es la crudeza de un hecho cotidiano que sabes que prácticamente es inevitable con el misticismo y la magia y la ironía de poner el personaje de la muerte, hacerlo físico. Siempre lo acompañó, porque ser conductor implicaba precisamente que en carretera siempre estaba acompañado de la muerte, pero al materializarla y ponerla no solamente en el camión, digamos, iba conduciendo, no solamente en este transporte, sino al ponerla en cada uno de los momentos de la vida del personaje, hace que el simbolismo de la muerte no sea algo le va a pasar a él, sino la muerte siempre lo está acompañando, siempre está con él. Y ahí al final resuelve si es como, y además todavía cae preso. Todo, la tristeza. Y con vida larga y sana, eso todavía es peor. Exacto, y todavía es longevo y está ahí sufriendo precisamente esto, pero creo que también pone conciencia un poco sobre la responsabilidad que tuvo él ahí como ángel de la muerte, porque fue responsable, porque él fue quien se durmió, porque no quiso completar los rituales que se requieren para mantenerse vivo en carretera, despierto. Entonces, creo que también eso de ponerlo con una vida longeva es de alguna manera el karma, es cobrarle la responsabilidad que tuvo, porque aquí aunque está la figura de la muerte, responsabilizamos a la muerte, es decir, la muerte es responsable porque estaba él, la venía acompañando, sabemos que, pero la responsabilidad del mundo material la tiene él y le pones eso de, y vivió feliz en la cárcel para siempre, y uno, karma instantáneo. Uy, me Sí, gustó. y aparte, uno como mexicano tiene a la muerte siempre en la mente.
de las festividades, la cultura se ha encargado de eso, de que los mexicanos, pues ahí está la muerte y tenemos a la Santa Muerte y toda esta cultura, su cultura que se recrea a partir de esta figura mística, y desgraciadamente también, como mexicanos siempre nos está empezando la muerte, por la cuestión del país, la situación del crimen y todo lo que quiera. Siempre está aquí presente la muerte. No sabemos cuándo nos va a tocar el momento o en qué circunstancias desfavorables nos pueda llegar. Podemos morir de forma natural, pero creo que muchos mexicanos se van a sentir identificados con lo que estoy diciendo. Siempre vivimos con la muerte, constantemente aquí, y muchos jaliscienses también. Entonces siempre está presente. Debes de cuidarte mucho porque no sabes si algún día te sonría la muerte, te vaya mal en sí. Bueno, yo creo que para terminar me gustaría hablar de mi último cuento favorito. Escogí mis favoritos, es decir, uno como en todas las antologías siempre va a haber cosas que le gustan más porque se relacionan con uno, porque le hablan a uno de sus propios problemillas ahí dentro. Entonces está La precaución del rey. Me encantó, no solamente porque es que es una historia concisa, sino que creo que podría resumir la historia de la guerra humana, la historia de la guerra latinoamericana, la prevención de que el otro me haga algo, me hace actuar primero porque primero el otro, que siempre esa sensación de es mejor prevenir que lamentar. Acá hay un dicho que dice, es mejor prevenir que lamentar. Y este cuento, creo que si me pidieran describir este cuento sería ese dicho, es mejor prevenir que lamentar. Esta historia en un principio me pareció desgarradora, igual le metes un elemento ahí místico, mágico, como para irte abriendo el canal de, bueno, está pasando, es sospechoso, dice, sí está pasando esto porque lo vas a poner en el plano más onírico y después nos damos cuenta de eso, pero me encanta el hecho de que nuevamente sorprendes con el final. Pasa la historia, sí es una masacre, es una barbarie, pero incluso con lo terrible que podría ser este sueño, esta persona decide, es mejor prevenir que lamentar y decide precisamente romper la relación diplomática que ya había creado algo, solamente por ese sentimiento de me va a traicionar, yo creo que no va a cumplir su palabra, lo soñé, ¿sí? Y si me lo soñé, así es. Aquí somos muy de, si me lo soñé, así es, y yo creo lo que sueño, y me pareció bello por eso, me pareció porque retrata esa necesidad humana de ser bélicos por el simple hecho de tener miedo. No nos importa si los demás también tienen miedo, sino que mi miedo es la cúspide de todo y reacciona de manera irracional sin tener en cuenta que eso que tanto me atemoriza es lo que le voy a hacer a otros en pro de salvarme a mí mismo. Entonces creo que es un muy buen reflejo de cómo funciona el juego de la guerra, el quién ataca primero. Creo que puede reflejar de muchas maneras las guerras por las que se está pasando en este momento a lo largo del mundo, porque eso es muy extraño, pero tú vives normal y de repente te das cuenta que por allá en otro lugar del mundo hay una guerra que lleva años y que todo el tiempo está muriendo gente y muriendo gente y muriendo gente y que es brutal y que estamos de alguna manera justificando eso porque no nos movilizamos, no decimos nada, no nos levantamos para decir, para que pare la masacre, ¿no? Ahorita en este momento todo el mundo se lamenta del holocausto y todo el mundo dice, qué fuerte, qué difícil, pero te das cuenta que exactamente lo mismo se está replicando en este momento, pero a la inversa, y que estamos nuevamente viviendo todo un genocidio, pero nos lamentamos de los genocidios pasados y ya. Entonces, eso me evocó esta historia, me evocó precisamente esa indignación que me da el sentido bélico de la humanidad, el hecho de hacer la guerra por la simple prevención de eso, ¿no? Tener ejército, por ejemplo, en un país tan que todo el tiempo está como con unas regiones tan empobrecidas como puede ser el mío, Colombia, que se invierta dinero en tener una fuerza aérea, policía, militares y todo el tiempo vamos a comprar para la guerra por si las moscas, por si acaso, por si entramos en guerra, pero no hay para educación, no hay para vivienda, no hay para apoyar nada, es precisamente creo que todo lo que recoges en esta historia, el miedo a la humanidad de que algo malo le va a pasar, no sobrevivir, entonces atacamos a todo lo demás y dije como, me representa. Sí, es lamentable lo que sucede con la humanidad en este ámbito, porque
Hace poco escuché en un reel de Instagram una frase que me recordó ese cuento, que fue el ciclo de la guerra se va a seguir repitiendo una y otra y otra y otra vez porque nadie vive demasiado o lo suficiente, o la mayoría de personas no vive lo suficiente para poder captar y entender la idea de toda la barbarie que sucede en el pasado. Tenemos la historia, por supuesto, y tenemos todos los documentos, todos los acontecimientos que pasan están relatados ahí, se quedan en la historia, pero en sí no hay personas que vivan lo suficiente que hayan vivido esos acontecimientos. Entonces, ya se van a cumplir 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Ahorita lo tenemos presente porque es relativamente poco, pero si te fijas, seguimos haciendo guerra. Eso fue la mayor barbarie que ha hecho la humanidad en toda su historia de civilización, pero sigue habiendo guerra. Lo único que no ha pasado es que no han tirado bombas atómicas en una guerra, pero sigue pasando exactamente lo mismo. Entonces, nadie va a sobrevivir lo suficiente para poder entender. Si toda la sociedad viviera, no sé, 200, 300 años, eh, créeme, entenderían. Si las personas que vivieron en el 45 o del 39 al 45, la mayoría existiera en el mundo en este momento, ¿tú crees que habría guerras como las hay ahorita? Yo no lo creo. Creo que tendrían mucho miedo de lo que pasaría. Entonces, me recuerdo mucho ese audio que escuché a este cuento. Y el cuento en sí se me ocurrió con una maldita pesadilla que tuve, así de simple. Y era yo encerrado en la casa con mis amigos y atacaba Estados Unidos a México. Esa fue la maldita pesadilla y sentí un terror como no te imaginas, porque hasta desperté sudando y me traumó ese sueño. Entonces fue ahí donde se me ocurrió la idea de la precaución del rey, que sí, me pasa mucho también que considero que mi país invierte demasiado en el ámbito militar y también hay deficiencias en la educación, en la salud, en la vivienda, en la familia misma. Entonces, me parece un poco ilógico eso. Sobre todo para México, que es neutral en el ámbito mundial. Entonces, el ser humano nunca deja su lado bélico, es su pasión ominosa, yo creo que por excelencia porque siempre está ahí. No te estoy diciendo que haya estado para siempre en la humanidad, pero yo creo que a partir de la civilización tal cual es un tanto irónico, pero a partir de que se creó la civilización, la guerra siempre, siempre estará presente aquí y aquí para el ser humano, siempre. Y es triste, pero creo que no viviremos lo suficiente como para poder hacer algo significativo y decir, basta ya. Creo que las letras son el único camino que nos queda. Insisto mucho en hablar precisamente de eso en lo que escribo, en dejar mi inconformidad con la forma en la que se están haciendo las cosas en el mundo, de quienes tienen el poder y la están regando de forma muy terrible y propician ese tipo de cosas. Esa fue como toda la energía que me evocó esa historia y te agradezco muchísimo la posibilidad de tener esta conversación porque como lectora me emociona mucho conocer a los escritores, porque creo que mucho de lo que son como personas se puede ver de alguna manera reflejada en lo que escriben, siempre tienen algo que contar y persigo precisamente no tanto la cosa literal que me cuentan, como el entramado que está por debajo, esas cosas que se les escapan del inconsciente, que tienen que ver con las frustraciones humanas, que tienen que ver con lo más íntimo. Eso es lo que me gusta mucho de la literatura, que puedes leer una historia, pero puedes tratar de leer a quién escribió la historia a través de las cosas que se le escapan, de eso que usted no puede ocultar, porque simplemente no hay una distinción perfecta entre lo que uno piensa y lo que uno escribe, y muchas veces escapa esa inconformidad con el mundo, el deseo por cosas, y por eso me gusta tener estas discusiones, como para hacer una corroboración mental de mis supuestos a la hora de leer. A veces atino, a veces no, pero te agradezco muchísimo por estar aquí y regalarme tu tiempo. Oh, muchísimas gracias a ti por la entrevista y por tu tiempo y también muchas gracias al sello editorial Alas de Cuervo por darme la oportunidad de compartir mis pasiones ominosas. Bueno, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta la próxima.